Estas son entrevistas random. Random Podcast. Bienvenidos a esta entrevista. Estamos aquí con Jonathan Lipner, escritor, editor. Bienvenido, Jonathan, a esta entrevista de Revista Random. Buenas, muchas gracias. Jonathan, por favor, presentate, contanos un poquito qué haces y háblanos un poquito de tu proyecto. Bueno, yo escribo desde chico, siempre tuve asociada la idea de escribir y de publicar. De hecho, siempre cuento la anécdota de que yo cuando iba al secundario no tenía trabajo y para salir al boliche los fines de semana me había acostumbrado a escribir un cuento por semana. Vivía en la semana, escribía un cuento y lo formateaba en la computadora del colegio, lo imprimía y lo salía a vender por el barrio. Y hacía eso realmente todas las semanas para poder salir a bailar porque si no, no tenía plata. Entonces para mí la escritura y la publicación siempre estuvieron asociadas. Y el proyecto actual en el que estoy trabajando, que tiene que ver con el mundo del gran lienzo, eso vengo llevándolo desde el 2020. Un poquito antes de la pandemia había arrancado. Yo venía de 2 años que no había escrito prácticamente nada. Y bueno, tuve esta idea de cambiar un poco el enfoque, de escribir todos los días, de tratar de escribir todos los días. Y bueno, después, vino la pandemia y eso en cierta forma me permitió también, sé que para mucha gente fue complicada y fue jodida, pero en mi caso a mí me ayudó un poco en esa idea de enfocarme y de trabajar todos los días escribiendo y a partir de ese momento seguí adelante. En 2023 publiqué El precio del infinito y ahora este año estoy publicando Mil ojos en la noche, que es una novela. El precio del infinito son cuentos. Y voy a publicar sobre noviembre probablemente otro libro más, se llama Cómo crear una marca y fracasar exitosamente, que es un libro, me cuesta encasillarlo, me cuesta decir si no es cuento, no es novela, es una cosa rara, pero es como que los detalles de ese libro los voy a ir largando más cerca de noviembre. Bien. Para contextualizar un poco, vos, ¿de dónde sos, dónde vivís? Sí, bien. Yo nací en General Rodríguez, en el conurbano. Viví 13 años ahí. De ahí me fui a los 13, 14 a Rafaela, a la provincia de Santa Fe. Viví 13 años en Rafaela. Y de ahí me vine para Capital Federal en 2007, 2008, 2007. Y desde ahí viví hasta hace 2 años, un año y medio, que ahora estoy en Vicente López. Bien. O sea, ahí de vuelta en el conurbano. Bien. Es decir, que cuando vos salías a vender tus cuentos, lo estabas haciendo en Rafaela o Sí, en Rafaela, en Rafaela. En Rafaela, perfecto. Me gustó mucho a mí, me interesó mucho este proceso de ir mostrando en redes sociales el paso a paso de lo que ibas escribiendo, cómo era el proceso de por ahí no tener ganas un día, tener ganas el otro, de mostrar todo ese proceso en redes sociales. ¿Eso nació por la pandemia? ¿Cómo fue la iniciativa de ese proyecto? Sí, en realidad yo desde que soy chico, a ver, por ejemplo, tengo cuadernos, tengo cosas guardadas hace 20 años atrás, y por ejemplo una de las cosas que yo trataba de hacer era marcar los días que escribía y los días que no. Los días que escribía hacía un círculo en el calendario y los días que no escribía los tachaba, como para tratar de llevar un orden. Siempre tuve como esa vocación, si se quiere, o esa intención. Pero bueno, después con la pandemia, sobre todo con la pandemia, pero un poquito antes en realidad, principios del 2020, fue como que me planteé esta idea de reservar una parte del día para escribir. O sea, hay una filosofía un poco más profunda abajo de eso, que es la idea de que uno tiene que tratar de armarse en la vida lo que yo llamo como el día perfecto. Asumir que vos tuvieses que armarte, porque uno lo ve desde cierta perspectiva, de vuelta acá, perdón que derivo. No, por favor, expláyate todo lo que necesites. Yo tengo la perspectiva, por decirlo de alguna manera, de que la vida consta de un solo día. Es decir, porque vos te levantás, te despertás, vivís, te vas a dormir y al día siguiente va a volver a hacer lo mismo. O sea, vos no vivís en el día, vos no vivís en mañana ni vivís en ayer, vivís hoy. Hoy desde que te levantás hasta que te vas a dormir. Y mañana va a volver a ser hoy, te vas a volver a levantar y te vas a volver a ir a dormir. Siempre es un día. Entonces, lo que yo digo es, ¿cómo tendría que ser un día para que para uno sea relativamente satisfactorio? Que de alguna manera uno
¿Cuáles son las cosas que uno no puede esquivar? Por ejemplo, no sé, tener que trabajar, no sé, pasar tiempo con la familia, o sea, todas las cosas que uno quiere hacer Sí. o tiene que hacerlas. Después están las cosas que a uno le gustaría hacer o que a uno le divierten o lo distraen o lo que sea. Tratar de poder darle a cada cosa responsable de tu vida un espacio. Entonces, vos podés destilar, ¿qué pasa? En mi caso, por decir, tengo que trabajar, bueno, pero no tengo que trabajar tanto tiempo. A mí me gusta ir al gimnasio. Bueno, voy al gimnasio, yo voy al gimnasio todos los días. Entonces, separo un tiempo de mi día para ir al gimnasio. Separo un tiempo de mi día para escribir. Con esto me aseguro de todos los días escribir, pero al mismo tiempo separar el resultado de la acción. Esto de vuelta está muy asociado con el gimnasio porque para mí es un poco lo mismo, el mismo principio, que es la idea de que vos cuando vas al gimnasio y decir, no sé, levantar 5 kilos, 10 kilos, lo que sea que uno levante, pareciera como que no avanzás, porque al día siguiente volvés y haces exactamente lo mismo y al siguiente volvés exactamente lo mismo, pero secretamente, de alguna manera, vos estás construyendo algo, aunque no se note en el día a día. Por eso digo, vivir la vida como si fuese un solo día, porque pegándole a la escritura, uno se tiene que concentrar en lo que tiene que escribir en el momento, es decir, 500 palabras, 1000 palabras, o la escena que quieres escribir. Es solamente eso, no importa el final del libro, no importa el siguiente capítulo, no importa, es lo que puedo escribir hoy, lo escribís. A veces escribís un poco más, a veces escribís un poco menos, a veces te sentás 2 horas al frente de la pantalla y no pasa nada, pero no importa, porque te sentaste. ¿Y qué pasa? Vos al día siguiente te vas a volver a sentar. Capaz estés 2 horas sin escribir. Y al día siguiente te vas a volver a sentar. Se pasaste 2 horas sin escribir. Pero en algún momento vas a escribir una oración. Cuando te sientes al día siguiente, ya no va a ser una hoja en blanco. Va a ser una oración. Claro. Entonces vas a construir sobre esa oración. Y al día siguiente te vas a presentar y vas a construir sobre lo que ya escribiste antes. Al día siguiente vas a construir sobre lo que escribiste antes y en algún momento un libro se termina. O sea un libro de 100 páginas, un libro de 200, de 400, de 1000. Es una colección de días en los cuales vos te sentaste a escribir. Eso es un libro. O sea, por lo menos para mí, ¿no? Sí, 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 sí. Vos, en este caso, escribiste cuentos, ¿no? Son 2 libros de cuentos. No, El precio del infinito son cuentos, Mil ojos en la noche es una novela. Es una novela, una novela. ¿Cuál encontraste vos que fue la diferencia entre encarar el tema de los cuentos y el tema de la novela? ¿Los cuentos vos los ibas recopilando de anteriormente o fue un proceso así lineal? Los cuentos para El precio del infinito tuvieron dos fuentes. Por un lado, hubo 6 cuentos que hice un experimento, un juego ahí con los seguidores de Instagram. Hay una técnica, ¿no? para armar cuentos que vos podés elegir un personaje, un lugar, una pregunta, un objeto y una situación, no me acuerdo, una cosa así. Entonces yo lo que hice fue, como yo quería presentar el mundo, el gran lienzo, entonces lo que hice fue 6 personajes que podían ser de ese mundo, 6 situaciones, 6 tiempos, 6 países, etcétera, etcétera. Y eso yo se lo presenté a la gente y de alguna manera fue como, bueno, de estas 6 opciones, ¿cuál? ¿No? Y entonces elegían una. Estas otras 6 opciones, ¿cuál? Y así en esa cruce de decisiones se armaba una situación, una premisa para un cuento. Por decir, no sé, tal personaje en tal país, en tal época, con este objeto, se hace esta pregunta, bla, bla, bla. Y para eso hice durante 6 semanas, o durante 3 meses en realidad, porque eran más o menos cada 2 semanas, iba haciendo ese ejercicio. Y se presentaron 6 premisas de cuentos. Esos cuentos yo los escribí, y después, cuando vi esos 6 cuentos terminados, lo que dije fue, bueno, vamos a agarrar y vamos a hacer de estos 6 cuentos, otros 6 que redondeen eso. Todos estos lugares o estas situaciones que no están cubiertos por esos 6 cuentos, vamos a hacer otros 6 cuentos que lo cubran o que le den, o que justamente lo refuercen para que sea un poco más sólido el amado. Claro. Y bueno, a partir de eso se armó el libro de cuentos. Para la novela el proceso fue distinto en el sentido de que yo ya tenía una idea, tenía un objetivo, una propuesta en mente, fue armarla en esa dirección. Creo que los cuentos fueron más desafiantes, de hecho El precio del infinito lo escribí 3 veces. O sea, lo escribí una primera vez, después le hice una revisión y los volví a escribir. Algunos cuentos los escribí casi prácticamente completos. Estamos hablando de un 80% de reemplazo. Sí. Otros tuvieron un 20%, entre el 20 y el 80% de reemplazo de lo que estaba escrito. Y después de que terminé esa reescritura, hice una tercera reescritura un poco más fina, ya corrigiendo algunas cosas.
que eso fue un poquito menos brutal, si se quiere, que la primera. Para la novela hice un proceso un poco más parecido, pero no fue tan brusco. O sea, también hice 3 rondas, pero al ser una cosa completa mucho más grande, es como mucho más fácil mantener la consistencia en relación con los cuentos, porque cada cuento es su propio universo que quiere, y una novela es una sola propuesta. Claro. Sí, sí, entiendo la correlación que querés marcar ahí. Jonathan, vos creaste este universo, creo que los 2 libros están ubicados en este mismo universo que es El Gran Lienzo. ¿Cómo me lo puedes describir? ¿Cómo me puedes hablar? Porque estamos hablando de fantasía, ¿no? El género de fantasía. Exactamente. Es un poco una cruza de fantasía con ciencia ficción. A mí me gusta presentarlo o llamarlo con una estética que yo le digo argentina, porque es una mezcla de elementos más nacionales y de elementos más de la época del virreinato, por ejemplo, más del 1800, 1700, 1800, con elementos más asiáticos, de filosofía más budista o más taoísta. ¿Tenés, por ejemplo, un ejemplo concreto donde hayas fusionado estos elementos? A ver, por ejemplo, bueno, la ropa de los personajes, la estética de los personajes, los edificios, igual depende también de qué momento de la historia de ese mundo estamos hablando. Claro, porque es como que, sí. Lo que yo hice o lo que tengo preparado hay casi 600 años de historia. Tengo como esta idea de que a medida que, dependiendo de qué siglo de historia vos estés, sea mayor o menor la influencia que quiere Argentina frente a la estética más asiática. Pero, por ejemplo, los personajes toman mate, el mate es algo que está presente, o sea, es algo que los personajes hacen como naturalizado, no es algo tampoco es algo que esté particularmente subrayado, quiero decir, ¿no? Algo que nada, los personajes lo hacen, es como nos juntamos a tomar mate. Claro, es algo propio de la cultura, digamos, del lugar ese. Tienen, Claro, exactamente. Pero después, bueno, las armas, la preponderancia de las espadas, la preponderancia de las lanzas, de la aguja, como la aguja que es esta arma china que es la lanza, pero que tiene la hoja, la punta que acá no en Latinoamérica y en Europa no es tan presente, porque es la lanza más tradicional, pero en Asia, en China, es una de las 4 armas principales que tienen. O sea, está la espada recta, la espada curva, hay un bastón y después claro, está la aguja. bien. Que aguja es el nombre europeo, latino, si se Claro, es quiere. como la traducción, la interpretación o traducción, digamos. Pero bueno, esas cosas, los sombreros cónicos, que acá no son acá no funcionan, pero cuando uno ve un sombrero cónico ya está pensando en una visión más de Asia. De vuelta en términos filosóficos, hay una influencia más, las religiones que hay o las culturas que hay, tienen una visión más taoísta, más budista. La religión principal o la creencia principal es lo que se llama el balance, que es la idea de que el mundo tiene que estar en un estado de equilibrio. Y eso no es algo más occidental. Nuestra filosofía o las filosofías occidentales, judeocristianas o las que sean, tienen otra composición. No hay como un orden o un equilibrio que hay que sostener, sino que hay una visión de la historia, por decir, de hacia adelante, una historia, una idea de una evolución, una dirección, hay una dirección del tiempo, del universo. Entonces, nada, por eso digo que es una cruza de varias cosas, entre cuestiones orientales y cuestiones occidentales, y particularmente argentinas en esto, ¿no? La idea de la civilización y barbarie, todas cosas que son de nuestra idiosincrasia. No de por ejemplo, no de una idiosincrasia europea, porque civilización y barbarie, si bien está presente como en la historia, es como muy marcado acá en Argentina, quiero decir. Claro. Cuestiones así, de ese estilo. Si vos me tuvieras que hablar de tus influencias literarias, las influencias culturales, no solo literarias, que influyeron en la creación de este universo, ¿cuáles serían? Bueno, o sea, hay muchas. También me pasa bueno, en Instagram compartí varias veces alguna de estas influencias, porque tienen muchos elementos. Bueno, obviamente Tolkien, Tolkien, Borges, a nivel de escritura, David Foster Wallace,
bestia, David Foster Wallace. David Foster Wallace vio el siglo XXI en el siglo XX, o sea, hace 30 años el tipo estaba diciendo las cosas que nos están pasando ahora. Bueno, Tolkien, hablarnos, mostró por lo mismo. Después, a nivel de cómic, este muchacho, bueno, East of West, también fue un cómic muy, muy bueno. Ahora no me sale el nombre de que escribió de Omega Men, o sea, bueno, es como una gran influencia para Moore. Videojuegos, Hollow Knight, muchas cosas, ¿no? Películas, eso del Toro, las películas de Del Toro, es una mezcla de un montón de cosas. Con una genealogía exacta. ¿Cómo decís que, o cómo valoras vos tu relación con tu público en redes sociales, con la gente a la que vos le has pedido que colabore o participe o interactúe con vos? ¿Cómo ha sido esa experiencia mezclada con la literatura? Me pasan dos cosas. Hay algo que por momentos me gusta muchísimo que la gente participe. Y después me pasa algo que es sentir, porque la mayor parte del tiempo en realidad no estoy recibiendo un feedback de la gente. O sea, no es que estoy constantemente recibiendo comentarios o constantemente recibiendo mensajes. De hecho, creo que lo más común es lo contrario. Es decir, lo más común para mí es que la gente no participe, no comente, no le dé me gusta, pero me ha pasado y lo he detectado que la gente está igual. Aunque no diga nada, la gente está igual. Y hay gente que, por ejemplo, nunca comenta, de golpe, después de 2 o 3 años, me dice: yo miré todos tus posteos, o los estaba mirando y no puse me gusta, o los estaba mirando y Sí, no sí. comenté. Y entonces es una cosa rara porque de alguna manera es una especie como de salto al vacío constante que uno hace, que es confiar que va a haber gente al otro lado, a pesar de que no parezca estar ahí. Y que creo que eso también aplica un poco para la escritura en sí, ¿no? Porque a veces a uno le pasa que escribe y piensa: bueno, esto no le importa a nadie. Y a veces hay que hacer como ese salto al vacío, como de tirar la botella al mar, esperar que de alguna manera haya otra persona que lo vaya a recibir, ¿no? Es como uno se maneja ciegas, pero confiando, ¿no? Creyendo que la gente va a estar ahí. Diría que la experiencia en todos estos años fue un poco esa, de tener esa sensación de nadie te contesta, nadie te habla, y después de golpe te dicen que te leyeron, o te dicen que lo estaba mirando, o te dicen que al posteo tuyo o un comentario tuyo les cambió la forma de ver cómo se escribe, o les da fuerza para seguir escribiendo, o les gusta y les sirve. Entonces es eso, ¿no? Es esa cosa de, bueno, a pesar de que no lo estoy viendo y de que no pareciera, lo voy a seguir haciendo igual. Por último, te quería preguntar vi que creaste una editorial. El Ciudad Hermética es el proyecto editorial que trae el tema del Gran Lienzo, y lo hice por dos razones. O sea, por un lado, porque a nivel de publicación todavía se hace mucha diferencia en relación al autor autoeditado y la editorial. Entonces hay una cierta legitimidad en tener una editorial. Y después porque, esto lo comento siempre, mi objetivo para el proyecto no es que se quede conmigo. O sea, no es que yo sea la única persona que escriba sobre el Gran Lienzo. A mí me gusta mucho lo yo lo menciono siempre, me gusta mucho lo que hizo George Lucas con La Guerra de las Galaxias, con Star Wars. Que él, si bien hizo las películas, después, bueno, en un momento, no sé, dejó que entrara Dave Filoni con el Mandalorian, con todo su mitología. Claro. Me parece que eso es mucho más interesante, o un poco también viendo la literatura, lo que es Lovecraft con el círculo, ¿no? de los mitos, donde él es como que él deja que otra gente tapen con una construcción con mitología que le está más. A mí no me interesa, o sea, no es que no me interesa, quiero decir, no es mi idea que el Gran Lienzo se termine conmigo. Yo quiero que otra gente escriba también sobre eso, y la editorial es, de alguna manera, un paraguas que le permite, o que le va a permitir en algún momento, si hay gente que le interese, va a ser algo que le va a permitir de repente escribir sus historias sobre el Gran Lienzo y que las vean publicadas. Perfecto. Bueno, Jonathan, te agradezco mucho esta conversación. No sé si querés dejar algunas palabras finales, alguna impresión de lo que ha sido este trabajo en estos años literario, o a futuro, tus planes a futuro. Lo que puedo decir es que la verdad es que usaban 6 años del proyecto. Creo que los primeros años fueron como los más
los más quietos, si se quiere, los que vienen los años más movidos, va a haber mucha más publicación, muchas más cosas más concretas. La editorial va a ayudar en ese sentido, pero hay otras cosas que también estoy preparando. De vuelta, creo que todo lo que fui armando es muy raro porque pasa esto, ¿no? De que uno pasa mucho tiempo trabajando pensando que no va a pasar nada, de golpe empieza a pasar todo de golpe. Y eso creo que uno lo tiene que tratar de tener presente, que es como lo importante es trabajar y seguir trabajando y seguir, porque bueno, o sea, la única forma de tener cosas concretas es haciéndolas, poniendo el cuerpo, poniendo el trabajo, confiando en que eso va a dar resultado. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias por todo. Estas son entrevistas random. Random Podcast.